Me llamo Pablo Rodríguez y lo que os voy a enseñar hoy, ¿vale? Quizás tenéis en mente que quizás os voy a enseñar algunas batallitas o que también puedo hacerlo, pero lo quiero dejar este tipo de cosas para responder vuestras preguntas al final, ¿de acuerdo? Lo que yo os voy a enseñar hoy son cosas que os van a ser súper útil para cuando estéis en el campo misional. Y son cosas y conceptos que no vais a aprender en el MTC, no os lo enseñan per se, o sea, sí que os lo enseñan, pero no con estos conceptos. Entonces, mi objetivo es que podáis salir de aquí con un conocimiento para poder, ya con una base, que os va a poder ayudar a poder aplicar todas las cosas que os vayan a enseñar en el MTC, ¿vale? Antes de nada, ¿cuántos de aquí vais a servir una misión ya 100% y lo sabéis seguro? Vale, no está mal, hay muchos. Muy bien. Bueno, pues aquellos que no tengan aún si están seguros o no, quiero que también tengáis que aprendáis esto, porque además no solo estos conceptos se van a aplicar en el campo misional, ¿de acuerdo? Esto se va a aplicar durante toda vuestra vida, ¿vale? Siempre que viváis el Evangelio, estos pilares que vamos a hablar se aplican. Vale, entonces, ¿alguien sabe lo que es la apologética? ¿Le suena esta palabra? ¿Nadie? Es chino para vosotros, ¿no? Suena chino. Vale. Apologética. Vale. Os voy a leer lo que es. La apologética es defender y explicar una creencia, normalmente una creencia religiosa, usando argumentos y el razonamiento. Dar razones para lo que uno cree e intentar aclararlo a otras personas. Ahora yo os lanzo la pregunta. ¿Esto es lo que hacéis como misioneros o lo que vais a hacer como misioneros? ¿Sí? ¿No? La respuesta sí, pero atacar a la otra persona... No, bueno, aquí no es de atacar, justamente es defender. Vale. Es la primera vez que... sois el tercer grupo y es la primera vez que alguien dice que no. Y es correcto, no es lo que vais a hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Vuestro objetivo como misioneros, y esto sí que lo vais a aprender en el MTC, es invitar a las personas a venir a Cristo. No estáis allí para defender la fe. Ahora, hay un matiz. Por supuesto que si sabéis responder a un ataque, por supuesto que lo podéis decir, pero no es vuestro objetivo. No, eso lo único que consigue es contención, ¿de acuerdo? ¿Por qué os enseño este concepto de apologética? Porque es algo que está en auge ahora mismo, seguramente, y con las redes sociales lo vais a escuchar, o por lo menos la gente tiene algo más de conocimiento en conceptos y de nuestra iglesia y nos atacan, etc. Entonces, de hecho, yo tengo mi propio canal de YouTube que se llama Fe Consciente, que hablo acerca de cómo defender nuestra fe con argumentos y cosas. Y está bien tener este conocimiento, de hecho a mí me apasiona, pero no es el objetivo el cual vais a tener en la misión, como misioneros. Y esto lo vais a entender mejor en el MTC antes de estar en el campo misional. Vale. Entonces, ¿cuál es la visión del misionero en el campo misional? Expresar con claridad las doctrinas fundamentales del Evangelio en términos simples y comprensibles. Es decir, conceptos que seguramente habéis escuchado durante toda vuestra vida, simplificarlo para que cualquier persona lo pueda entender. Porque muchas veces utilizamos vocabulario que la gente no está acostumbrada a escuchar, ¿vale? Entonces tenéis estos conceptos, tenerlo presente. Comunicar la fe con confianza, tanto espiritual como intelectualmente. Debéis de tener algún conocimiento para poderlo enseñar. Y para tener confianza debéis de tener este conocimiento. Porque si no vais a ir con miedo, ¿no? Que, no sé cómo voy a decir, no sé qué responder. Entonces, y lo más importante, tener un testimonio, ¿vale? Para poder enseñar a través del Espíritu. Participar en conversaciones reflexivas y respetuosas sobre temas difíciles o comúnmente malentendidos. Comúnmente malentendidos. Entonces, muchas veces vais a hablar con personas y lo único que vais a tener que hacer es escucharles y consolarles, ¿de acuerdo? Y vais a tener conversaciones complicadas. Yo me lo he encontrado mucho en la misión. Y
Y otras veces también vais a tener conversaciones de conceptos en la iglesia que han escuchado, rumores, han leído en internet, y ahí estaréis vosotros también para aclararlo. Este es el matiz que había dicho, ¿no? Qué sé yo, os hablan de la poligamia. Ah, vosotros practicáis la poligamia, tenéis muchas esposas. Pues ahí, ese tipo de conversaciones a veces pueden llegar a ser incómodas, pero yo quiero que salgáis de aquí por lo menos con el concepto de que tengáis confianza, ¿vale? Otro, que es, esto es el por qué quiero y estoy haciendo esto, ¿vale? Para adquirir mayor confianza al enseñar y compartir el Evangelio y el mensaje de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como la Iglesia restaurada de Cristo con la plenitud del Evangelio, ¿de acuerdo? Y esto, de nuevo, antes de salir al MTC. Entonces, a través de un testimonio, también lo vais a desarrollar durante la misión con experiencias personales y también poder expresarlo de una manera lógica y razonada, ¿no? Es por eso que he comentado que habían matices. No vais a defenderlo como tal, pero habrá momentos en los que podéis, y si tenéis la respuesta, estupendo. Pero si veis que hay contención, os daréis cuenta que no lleva a ningún lado, ¿vale? Entonces, este es el marco misional. Estos son los 3 conceptos que vamos a hablar, ¿vale? Que es la fe, la gracia y los convenios. Y lo que son los pilares que debemos de utilizar para enseñar siempre las verdades del Evangelio. Siempre. Y os vais a dar cuenta que no solo en el Evangelio, sino se aplica en cualquier cosa. Al final, como he dicho, me vais a poder hacer preguntas. Y mi objetivo es de que con estos conceptos, una pregunta como ¿qué hacer cuando me llevo mal con mi compañero? Esto os va a dar respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la fe? La fe en el Señor Jesucristo es el primer principio del Evangelio. En el artículo 4 de los artículos de fe lo explica. Ahora bien, siempre utilizamos la palabra evangelio, pero hay dos significados muy claros, ¿vale? ¿Alguien me sabría decir la definición de qué es evangelio? El evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas. Buenas nuevas. Vale, me gusta. Esa no es la respuesta que suelo recibir, porque solemos utilizar otra definición. Una enseñanza. La enseñanza. Eso es lo que solemos utilizar. El Evangelio son las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos, vivimos el Evangelio, vivimos las enseñanzas de Jesucristo. Ahora bien, como has dicho, las buenas nuevas, me gustaría leer el 1 Corintios 15, el 3 y el 4. Si alguien me lo puede leer. De hecho, pásalo. Aquí es. El 3 y el 4. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Alguien de aquí delante? ¿Sí? Venga. Voz alta, el que sea. Venga. 3 y el 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Esto es como lo enseña Pablo. Es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿De acuerdo? Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. ¿Vale? De hecho, hay una cita que José Smith dijo, muy conocida en la iglesia, que dijo: los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y profetas concerniente a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión es únicamente unos apéndices de esto. Son cosas añadidas, pero lo esencial es el Evangelio, es la vida, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en griego quiní. Esos son los manuscritos que tenemos, ¿de acuerdo? Griego quiní es el griego antiguo, ¿de acuerdo? Ahora el griego moderno es otro. Entonces, esto muchos los líderes de la iglesia habéis escuchado mucho que utilizan las palabras originales para enseñar qué significa esa palabra, y no es para quedar guay ni cool ni nada de eso. Es para entender
cuál era la intención del autor cuando estaba explicando y qué es lo que quería demostrar. Muchos de nosotros hablamos varios idiomas y nos damos cuenta de que en un idioma, una palabra, no existe un uno a uno exacta como la otra. Se parece y se traduce de una manera, pero no es tan precisa, ¿no?, cuando decimos una palabra. Pues la palabra utilizada para fe, en el Nuevo Testamento, en todos los autores que la han utilizado, es pistis o pisteo. Pero pistis, quiero que os quedéis con pistis. Lo que más se acerca y abarca, porque la fe, ¿qué es la fe? Quiero que me digáis vuestras definiciones que entendéis por la palabra fe cuando lo escucháis. Confiar y creer a lo desconocido. ¿Vale? Confiar. Bueno, Pablo dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que Esperanza. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Sí? La fe no solamente es tener esperanza ni confianza, sino que también es una acción. Acción. Ok. ¿Conocéis la famosa escritura, la fe sin obras es muerta? Vale. Pues, claro, si os fijáis, cada vez que escuchamos fe, a veces puede ser confianza, a veces puede ser esperanza, es como que muy abierto, ¿no? Pues hay un libro que se llama Salvación por sola lealtad, explora esta palabra y lo explica, que a mí me gusta mucho, y explica que lo más cercano a la palabra fe, que es por sola fe, sola fide, que es un concepto del protestantismo, la correcta traducción, no la correcta, sino la que más abarca y más precisa es lealtad o fidelidad. Porque cuando tú eres leal a alguien, tienes la acción, confías, tienes esperanza en que también vas a recibir algo a cambio, o no tiene por qué, muestras esa fidelidad. Entonces, esto quiero que os lo tengáis presente durante todo esto y para siempre. Me gustaría que podáis entender que cuando escuchéis y leéis fe, es lealtad, fidelidad, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría explicar un concepto. ¿Habéis escuchado alguna vez avión, billete, destino, esta analogía? Vale, yo la voy a explicar, ¿de acuerdo? Alguien os compra un billete, ¿de acuerdo? Y vais al lugar donde más os gustaría ir. Pero vosotros no lo habéis escogido, ¿vale? Os lo regalan. No habéis hecho nada, viene alguien, pum, y os lo regala. Entonces ya sabéis el destino. Ahora bien, vosotros para utilizar ese billete, ¿qué es lo que hacéis? Me gustaría que me lo dijerais con todos los detalles desde el día en que vais a, por ejemplo, ir a por el avión. ¿Qué hacéis? La maleta. Antes de eso te despiertas, has preparado antes una alarma, ver lugares antes de ir, ¿ok? Un plan, qué vas a hacer, organizarte, el pasaporte para poder despegar, si no, no vas a poder. Vale. Todo esos conceptos que estáis haciendo para prepararos, esas acciones que están comprando ese billete, están consiguiendo ese billete o no. No, ¿verdad? Lo que estáis haciendo es hacer eso para llegar a poder utilizar ese billete, ¿verdad? Entonces, llegáis a la puerta de embarque, mostráis el billete, todo lo necesario, y os montáis al avión y os vais. Pues esta analogía es lo que Jesucristo hizo como la expiación, ¿no? Y esto es la gracia. Ahora pasaremos a la gracia, que es la gracia, ¿de acuerdo? Da igual lo que tú hagas, da igual, absolutamente. El billete ya está comprado y se os ha dado gratuitamente. Da igual lo que hagáis, ¿vale? Esto ya está hecho. No importa, o sea, habéis preparado la maleta, habéis hecho... ¿Y qué? El billete ya está, ¿de acuerdo? Este concepto es muy importante para que entendáis el siguiente. Pero antes de eso, me gustaría aplicar lo que acabamos de aprender con estas escrituras, en Efesios 2, del 8 al 10. ¿Alguien me lo puede leer aquí delante, hermano? ¿Puedes? Aquí. Lo tienes aquí. No sé si llegas. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, la fidelidad. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien.
Porque por gracia sois salvos, somos salvos por la gracia de Jesucristo, pero por medio de nuestra fe. Debemos de ejercer esta lealtad, debemos demostrarlo para poder usar esa gracia, ¿vale? Y dice, y no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿vale? La gracia es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es el concepto que estaba hablando. Da igual lo que vosotros hagáis, no os habéis ganado el billete, no habéis conseguido pagar de nuevo el billete cogiendo el avión y preparándose, etcétera, ¿vale? Son conceptos muy diferentes. No es el por qué hacéis las cosas para ganar de nuevo. Porque hay gente que seguramente os vaya a atacar en la misión diciéndoos, sí, pero vosotros creéis que vuestras obras os salvan. Nada que ver, ¿vale? Y justamente la gracia es un concepto que... Sí, pasa. La gracia es un concepto que en la iglesia no lo utilizamos mucho, muy a menudo, la palabra gracia. Y a mí me gustaría que se utilizara más, porque... Y sí que se utiliza, pero no tanto, ¿vale? Y quiero que por lo menos entendáis lo que es la gracia hoy, ¿vale? La gracia en las Escrituras explica que es un favor inmerecido de Cristo, un don gratuito, ¿vale? Se os ha dado. Es el amor puro de Cristo, lo cual lo hace desinteresadamente y es gratis, ¿vale? Y aquí dentro engloba muchas cosas, ¿vale? Una de ellas es aquello que nos sostiene, que sostiene nuestra vida. Simplemente el poder estar vivos hoy es por la gracia de Dios. Ya lo entenderéis un poquito más. Una relación definida, ¿vale? La acción generosa de Dios que inicia una relación duradera. Quien la inició, el Padre y el Hijo, lo hicieron antes de venir aquí, en la tierra. El simple hecho de haber entablado esta relación con nosotros, ya es la gracia. Lo que sostiene nuestra vida es la gracia. Y de hecho esto, lo sabemos, está en Moisés, en Abraham, en Doctrina y Convenios, se explica, ¿no? La vida premortal. Y al haber aceptado su plan, elegimos nosotros seguirle, y esto se le llama el primer estado, ¿vale? Esto es la primera vez que hicimos algo con el Señor que Él nos ofreció, porque empezó una relación con nosotros, ¿vale? En las eternidades pasadas, para que podamos entender el concepto. Y la gracia es transformadora. Y esto es lo que abarca, por ejemplo, la expiación. La expiación es un concepto dentro de la gracia, ¿de acuerdo? Es como decir, Jesucristo nos ama, nos muestra su gracia, su amor, y por ello ha hecho la expiación, ¿de acuerdo? Y el sacrificio que nos permite dejar detrás el hombre natural es esto, la expiación, ¿no? Que esto sería el segundo estado. Si nos sometemos al Padre Celestial, podremos pasar del segundo estado. Vale, y ahora el tercer concepto, que son los convenios, que seguramente estáis muy familiarizados, es lo que se enfatiza mucho en el camino, la senda de los convenios, y es porque es algo muy, muy importante. Y justamente son la manera en la cual el Señor nos ha mostrado cómo debemos demostrarle fe. Porque no nos va a decir de que debemos demostrarle lealtad y no nos va a dar ninguna instrucción de qué es lo que debemos hacer, ¿no? Porque hay otras fes que consideran, o sea, que interpretan de una manera las Escrituras para decir, esto es lo que debo hacer para mostrarle lealtad, o sea, para mostrar fe y ser salvo. Y definen la fe como simplemente creer. Y no consideran que, por ejemplo, los convenios es una de las cosas más esenciales que el Padre Celestial ha hecho desde toda la vida. Desde antes incluso de crear el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los convenios? Son las relaciones sagradas y vinculantes entre Dios y sus hijos. Dios establece los convenios e invita a sus hijos a participar en ellos con Él. Y si aceptamos sus convenios, Él nos proporciona poder transformador, identidad revelada y vida eterna con Él. ¿Alguien se sabe esta escritura? Moisés 1:39. Es súper famosa, todo el mundo debería sabérsela, seguro que la sabéis. ¿Por qué? ¿Sí? Porque esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna.
Gracias. Eso es. Y el Señor nos enseña cómo podemos llegar a ser eso. Nosotros somos su gloria. Es por ello que quiere y nos invita a hacer convenios con Él y mostrarle lealtad. ¿De acuerdo? Los convenios son el proceso mediante el cual tenemos la capacidad de mostrar nuestra fe en Jesucristo y en sus promesas. No nos ha dejado desamparados, no nos ha dicho, bueno, os dejo aquí en la tierra y listo. Tenéis que confiar en mí y ya está. No, nos ha dado instrucciones y además nos ha dado guías, las cuales son los profetas, que nos pueden enseñar qué debemos hacer para hacer eso. Y es un patrón que se repite en absolutamente todas las escrituras. Y los convenios son una sumisión amorosa a Dios. La gracia permite la elección de fe, o sea, la fe nos mueve a actuar y mediante la lealtad al convenio nos unimos a Cristo y somos transformados por su amor. Ahora, estos son los convenios revelados, ¿de acuerdo? Y esto yo le llamo la formulación de Dios de la sumisión, que debemos someternos, ¿no? Antes de leerlo, quiero hacer una pregunta. ¿Quién sabe cuál es el primer convenio que hemos hecho con el Señor? Todo el mundo dice lo mismo y no es. Venir a esta tierra, haber aceptado el plan, el primer estado. Ese es el primer convenio que hicimos con Padre Celestial. ¿Vale? Ahora, bautismo. Quiero que entendáis que estas obras que se les llama son obras del Señor, que nos ha dado Él instrucciones de hacerlo. ¿De acuerdo? Y segundo, son cosas que recibimos. No hacemos nada per se. ¿De acuerdo? Porque tenedlo en cuenta, ¿vale? Cada vez que lo voy a decir. El bautismo no es mi voluntad, hago convenio de tomar su voluntad. ¿De acuerdo? No la mía. El Espíritu Santo, cuando lo recibimos, no son mis pensamientos, sino que hago convenio de ser guiado por sus pensamientos. En la investidura del templo, ¿que alguien ha recibido la investidura? ¿Aquí? Bueno, pues cuando la recibáis, entenderéis un poquito más esto, ¿vale? En la investidura del templo, no en mi nombre, sino que hago convenio de tomar su nombre. Y el matrimonio o el sellamiento, que no mi vida ni la tuya por separados, sino que hacemos un convenio de entregar nuestras vidas a Él juntos. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, el bautismo, ¿qué es lo que hago? Yo recibo el bautismo. Yo me quedo quieto y me bautizan. Ya está. El Espíritu Santo literalmente dice recibe el Espíritu Santo. Recibimos el don del Espíritu Santo. La investidura, cuando vas, somos investidos, recibimos la investidura. Y cuando nos sellamos, yo lo que hago es recibir a mi esposa. Yo me sellé a mi esposa en el templo y yo recibo a mi esposa y tengo un convenio y un sellamiento con Padre Celestial y con Jesucristo. ¿Vale? Luego, después de todos estos convenios, está la Santa Cena. La Santa Cena es renovar todos estos convenios. Y este domingo, mañana, quiero que estéis atentos a cada palabra que se dice. Doctrina y Convenios 77 y 79 son las oraciones del pan y del agua. Y quiero que tengáis presente todos esos conceptos y lo tengáis en mente y en oración cuando lo escuchéis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la Santa Cena? Es mi convenio, es una renovación semanal de mi lealtad. ¿A alguien le gustan las películas medievales? A mí es una de las cosas que me gustan mucho, ¿vale? Cuando escucháis lealtad, es algo que os invita a hacer algo, ¿no? ¿Y qué es? ¿Qué os viene a la mente cuando escucháis la lealtad o fidelidad? Quiero que me digáis cosas. Sí. La típica escena de cuando la princesa nombra al caballero. Ajá, vale, me gusta. ¿Qué más? Compromisos. Ok. Un perro fiel, vale, me sirve. Es una unión eterna. Una unión eterna, vale. A mí lo que me gusta es, por ejemplo, convenio en catalán o en francés es alianza o alliance. Es una alianza, ¿vale?
Si os imagináis en la época medieval en la cual habían reinos, reyes, se hacían alianzas entre ellos, se mostraba lealtad, nuestro objetivo es ir al reino celestial y establecer el reino aquí en la tierra. Y tenemos a nuestro rey. Pues a él debemos de mostrarle esta lealtad y esta fe. ¿Vale? Entonces, con este concepto, a mí, cada vez que tomo la Santa Cena, cada vez que voy a la iglesia, que hago, por ejemplo, esto mismo, esto que estáis haciendo de venir aquí, ya es muestra de lealtad al Padre. Ya es muestra de que queréis seguirle. Y yo igual. Entonces, siempre me imagino, y mi motivación es, lo quiero y quiero mostrarle mi fidelidad. Y cada vez que tomo la Santa Cena me acuerdo de eso. Lo que Dios nos da a través del convenio es un don gratuito, ¿no? La gracia, que activa el poder de cambio, de sanación y santificación hacia Él. Y lo que permanece seguro es su amor constante y su deseo inquebrantable de permanecer en una relación de convenio conmigo. ¿Vale? Y ahora, para terminar, vamos a hacer el repaso de combinar los tres conceptos juntos. ¿Vale? La fe es mi elección de actuar mostrando lealtad y fidelidad a Jesucristo. La gracia es el don divino que hace posible la elección de la fe y que, al recibirlo, se convierte en el poder mismo que transforma tu vida. Y los convenios es el medio revelado mediante el cual Dios te invita a someterte a Él y a crecer en una relación vinculante y transformadora con Él. Me gustaría que os apuntarais de estas escrituras y con estos conceptos, mientras las leáis, hoy, mañana, durante la semana, que podáis interiorizar y entender con estos conceptos y leerla. ¿De acuerdo? Y para terminar, os hago una pregunta, ¿no? Os aseguro que os la habéis hecho, muchos de vosotros, o todos. ¿Por qué una misión para mí? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer una misión? ¿Por qué? ¿No? Yo tuve esa pregunta y desde joven no sabía exactamente qué hacer. O sea, en la iglesia nos dicen que los hombres es nuestro deber. Pero yo pues al principio decía, bueno, lo voy a hacer por obediencia, ¿no? Mi motivación es la obediencia. Pero llegó un punto en una conferencia de jóvenes, que en la época era la EFI, que ahora es FSI, con 16 años recibí un testimonio personal muy fuerte. Y ahí cambió mi manera del motivo por el cual quería servir una misión y tuve la respuesta. Me hubiese gustado haber servido mi misión a los 18, pero la serví a los 21 por problemas de salud, que necesité 2 operaciones en mi mandíbula. Pero todas esas pruebas en las cuales yo quería servir al Señor, un deseo enorme que creció en mí, me ayudó a entender también el por qué serví en la misión en ese momento. Había gente esperándome a mí. Yo serví en Francia y en Suiza, ¿de acuerdo? Es una misión que abarca 2 países. Y yo conocí a mi esposa ahí al final de mi misión. Y entendí muchísimas cosas, las cuales la misión para mí fue el pilar central de mi vida, literalmente. Todo lo que hago en mi vida ha sido gracias a la misión. Trabajo gracias a los idiomas que tengo, a las habilidades que el Señor me dio para poder desarrollar la habilidad de hablar, de comunicar, de tener confianza, de conocer mi identidad, de quién soy. Mi esposa, tengo mi familia, tengo mi hijo. Todo lo que abarca mi vida es el pilar de la misión. Y al haber entendido todos estos conceptos, me ayudó muchísimo a poder resolver cualquier tipo de problema, tanto antes como durante y después de la misión. Porque estos conceptos los aplicamos todos los días, pero no los tenemos en cuenta, ¿no? No somos conscientes. Pero espero que con esta clase o esta lección os haya ayudado a tener confianza en lo que vayáis a hacer, en lo que vayáis a aprender en el MTC, en lo que vayáis a hacer en la misión, en el campo misional, entendáis el por qué lo estáis haciendo y que estáis aplicando estos pilares. ¿De acuerdo? Yo quiero testificaros de que si aplicáis estas cosas y tenéis esta visión, vais a tener éxito en la misión. Y no de bautismos, sino el éxito de un testimonio personal que os va a ayudar a saber quiénes sois, os va a transformar y a través de vuestra fidelidad y de vuestra
de vuestra lealtad al Señor, vais a poder recibir muchísimas bendiciones. Y esto quiero dejarlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vale, ahora me gustaría que con el tiempo, poco tiempo que hay, que me hagáis preguntas de cualquier índole, lo que sea. Lo que os venga, de lo que hemos hablado o de la misión. ¿Qué hacer cuando no me llevo bien con mi compañero? Qué sé yo, lo que sea. Adelante. ¿Alguien? ¿No tenéis ninguna pregunta? Sí. ¿Cómo puedo seguir adelante si tengo miedo en la misión? Si tengo ese miedo de que me voy a equivocar. Sí, vale. Mi objetivo como de hoy es tener eso, ¿no? La confianza y no tener miedo. Yo cuando salí a la misión, yo os lo digo, yo no había leído el libro de Mormón de tapa a tapa. Yo había leído el libro de Mormón en las clases y no me sentía preparado. Pero lo que sí que tenía era un deseo gigante de servir al Señor. Y yo sabía que el Señor me iba a preparar. Tenía fe, confianza en Él, en el que si yo mostraba mi fe, Él me iba a dar las herramientas para poder desarrollar eso. Y, por ejemplo, yo antes de mi misión era un chico muy tímido, introvertido, y no tenía mucha confianza en mí, en hablar. De hecho, cuando quería hablar de algo, no me salía muy bien, porque tenía muchos conceptos en mi cabeza y cuando quería explicarlos, se me mezclaban juntos y seguro que a algunos de vosotros os pasa también. Y tenía miedo, ¿no? Pero el Señor me dio el don de poder desarrollar eso. Y literalmente es un don porque sé que no vino de mí. Porque hoy en día puedo estar frente a cientos de personas, comunicar lo que sea, y no solo en español, sino en todos los idiomas que hablo, en catalán, en inglés, en francés, fluido, sin problema. Y eso, antes de mi misión, hubiese sido imposible, no me lo hubiese creído. Pero eso ha sido gracias a que Jesucristo me ama y ha mostrado su gracia. Y me ha dado estos dones para poder llevar a cabo su obra. Y aun cuando tenía miedo, la confianza que tenía yo de confiar en Él, de ir y lanzarme, hay una escritura muy buena en Alma 32 que explica esto, ¿no? De que debes de caminar la senda de la fe del creyente. Y en Éter 12, también el libro de Mormón, explica que el milagro se da después de la prueba de la fe. Después de haber mostrado esta lealtad, es cuando el Señor te puede ayudar y hace milagros. Entonces, aunque tengas miedo, ten confianza en a quién estás sirviendo y el Señor te va a dar todas las cosas necesarias para conseguirlo. Venga, más preguntas. Sí. ¿Cómo haces en la misión como para no echar de menos tanto a la familia? Es que, mira, yo personalmente llevaba tanto tiempo querer servir una misión que justamente esa prueba no fue mía. No fue algo tan duro. Ahora bien, yo conozco a personas que sí que lo necesitaron. Una de las claves en la misión, y yo os puedo recomendar, es conocer qué tipo de personas sois, qué tipo de misioneros sois. Es decir, me explico. Se os puede dar muy bien enseñar, pues seréis el misionero que da muy buenas lecciones. El misionero que ayudar y servir a otros compañeros misioneros que se sienten mal, que no saben cómo hacer las cosas, ayudarles a él y servirles. El contactar a la gente en la calle. Tenéis una manera de poder conectar con la gente muy fácil. Tenéis que encontrar eso y explotarlo al máximo. Vais a hacer todas esas cosas, pero encontrar eso os va a ayudar a explotar muchísimo vuestros dones y a daros cuenta de quiénes sois, qué es lo que el Señor quiere para ti. Y cuando estás centrado en eso, os prometo que os olvidáis de todo lo demás. Ahora bien, sí que es verdad que habrá momentos quizás que podáis añorarlo, pero justamente ahora lo tenéis muy sencillo. Todas las semanas ahora tenéis las redes sociales para poder hablar con vuestra familia, incluso cara a cara, o sea, y ya os enseñarán todo este tipo de normas en el MTC y todas estas preguntas. Pero hoy en día justamente eso no es algo que en mi opinión personal sea tan grande como antes. Vale, ¿alguien más? Sí. ¿Qué hacer cuando no llegas a compaginar con tu compañero? Es decir, como que tienes problemas con él a la hora de comunicarte y no llegas a un acuerdo. Vale. ¿Qué hacer cuando no te llevas bien con tu compañero? ¿Sabes lo que a mí me ayudaba mucho? Esta era mi mentalidad. Estos compañeros no los he escogido yo, me los ha escogido el Señor. De nuevo, los pilares que estamos hablando. Confío en Él, muestro lealtad.
y digo, esto yo voy a aprender a ser humilde, aun cuando incluso sé que yo tengo razón en lo que sea que esté pasando, para que no haya contención y el Espíritu pueda residir para cuando enseñemos, cuando vayamos a la calle, bajo la cabeza y le pido perdón, intento tener una buena relación con él. Y mi visión es, ahora este compañero yo no lo he escogido. Y el siguiente tampoco. Ninguno en la misión lo vais a escoger. Pero el día que tengáis que escoger vuestro compañero eterno, ahí será vuestra decisión. Y os va a ayudar todas las cosas que habéis aprendido en la misión a aplicarlo. Y os lo digo, llevamos 5 años casados, va a hacer este año. Y 7 años de relación. Todos los principios que aprendí con mis compañeros, los aplico todos los días con mi esposa. Y eso es lo que a mí me ayudó a cada vez que tengo problemas con mi compañero, tengo esa visión, ¿no? No solo la actual de decir, me voy a llevar mal con él o lo que sea, sino digo, vale, voy a aprovechar esta experiencia para poder aprender algo y luego aplicarlo después, ¿no? de la misión. No me quedo solo con la misión actualmente. Hemos estado hablando de la vida. En la misión habéis visto de antes y de después. Pues durante la misión es donde vais a desarrollar todas esas cosas para poder luego llegar fuera de la misión y poder seguir aplicando aquellas cosas. ¿Vale? No sé si responde, pero sí. ¿Cómo se hace para, por ejemplo, que estás en la calle y una persona que no comparte como tus mismos pensamientos y empieza, por ejemplo, a insultarte o a tratar de Ajá. Vale. ¿Qué hacer cuando estás en la misión y alguien se te acerca y te empieza a insultar o lo que sea? Bueno, a veces va a ser gente que parece que no tengan esa intención y van a intentar, no creo ni que sea su objetivo de perder tu tiempo, pero debes de identificar cuál es la intención de esa persona. Tú estás ahí, ese tiempo es consagrado al Señor. Todo el tiempo que no estés enseñando a alguien que realmente está receptivo no es útil. Entonces, debéis de identificar quién es y quién no. A veces, pues si alguien te viene y te insulta, mira, yo estaba en las calles de Ginebra, en Suiza, y una mujer tenía una cruz y yo iba caminando con mi compañero. Y me paró y me dice, oye, ¿tú eres cristiano? Y yo, sí. Y digo, yo tengo la chapa aquí, mira, la Iglesia de Jesucristo somos cristianos. ¿Y dónde está tu cruz? Y digo, bueno, yo no llevo cruz, nosotros reflejamos nuestro discipulado a Jesucristo, pues mostrando el amor hacia los demás y tal. Esa es, digamos, la manera en cómo mostramos que somos cristianos. ¿Pero dónde está tu cruz? Y me empezó a gritar y empezó a insultarme de la nada. Claro, ahí es fácil, ¿no? Simplemente pues ya sabes que esa persona no quiere nada. Pero yo lo que demostré fue simplemente seguí caminando y le dije muchas gracias y que tengas un buen día. Ya está. A veces va a ser más fácil, a veces va a ser más difícil, pero eso es algo que aprendes también con la experiencia. Y de nuevo, esas cosas las vais a poder aplicar luego después de la misión. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cómo me puedo preparar para estar dignamente? Como sentirme así. Sentirte digno. Mira, yo personalmente, muchas veces cuando me hacen la pregunta de ir al templo, ¿no? De si me siento digno de ir, me cuesta mucho el concepto, ¿no? De ser digno. Pero algo muy importante que debemos de aprender y de entender es que la dignidad no es algo que es de un momento y además muchas veces es incluso subjetivo, ¿vale? El Señor pide mucho de nosotros, pero como hemos enseñado, es suficiente mostrar lealtad y fidelidad al Señor y Él va a poder santificarnos y cambiarnos y transformarnos. ¿De acuerdo? Entonces, depende de a qué te refieres con dignidad. Si es que no te sientes lo suficientemente preparado para estar a la altura de lo que el Señor espera de ti, por eso no te preocupes. Eso, ya te digo que en la misión vas a aprender eso. Es una de las cosas, la alma que vais a salvar primera va a ser la vuestra propia. Y eso es lo que yo aprendí. La primera alma, la cual debía de salvar era la mía. Y muchas veces en la misión te das cuenta de que te hacen sentir que no eres nada, que estás por debajo de tus capacidades. Pero al poner en práctica las enseñanzas que he aprendido desde pequeño, me han ayudado a experiencias reales de
darte cuenta de realmente lo que es importante y quién eres. Porque muchas veces os vais a sorprender de las cosas que vais a decir y hacer en la misión. Que no hubieseis imaginado nunca lo que ibais a hacer o a decir, y lo hacéis, y luego decís, esto no soy yo, de verdad, os lo digo porque os dais cuenta de que esto no eres tú, sino que es el Señor trabajando a través de ti. Yo lo digo, os lo puedo asegurar porque me ha pasado cientos y cientos y cientos de veces, sobre todo con el idioma. Sí. Bueno, creo que la pregunta es un tema tabú, pero No hay problema. yo siento que para mí es algo importante, que no se habla mucho, pero ¿qué pasa si fallamos? ¿Qué pasa si yo sé que está mal tener la mentalidad De fallamos, ¿a qué, qué es fallar? Regresamos antes de cumplir nuestro tiempo en la misión. Regresar antes de que acabe la misión. Mira, algo que me gustó mucho que mi presidente de misión me explicó, yo tuve 2 presidentes de misión, ¿vale? Y cuando llegó, hay una cosa dentro de la iglesia que está la cultura, ¿vale? Muchas veces la cultura de la iglesia puede llegar a ser tóxica. Y dentro de la misión también hay una cultura diferente a la cultura de la iglesia. Como por ejemplo el chismorreo entre misioneros, que uno dice uno y lo otro, o con esta hermana, este tipo de cosas. Y eso llega a ser muy dañino. O sea, puede llegar a oídos de personas y luego no os podéis ni imaginar. Entonces, cuando tú sabes el motivo por el cual estás y esta cultura, cuando la identificas, a mí esto, lo que me dijo mi presidente fue, hay que acabar con las tradiciones de nuestros padres, explicando que habían cosas que a lo mejor se habían enseñado o hecho de alguna manera en la misión que debíamos de deshacernos y deberíamos de establecer cosas nuevas, ¿no? Y eso podemos aplicarlo también en la iglesia. Hay cosas que debemos de dejar atrás, cultura de la perfección, de que debemos de ser perfectos para hacer las cosas. Y entonces, cuando llega el momento, en el caso que eso ocurra, de hecho, pasó masivamente en la época del COVID. Y mucha gente necesitó incluso psicólogos, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Utah, esta cultura está muy al día a día, ¿no? Y afectó a mucha gente. Pero lo importante, no hay una respuesta clara, pero lo importante, yo creo que lo esencial es saber quién eres tú y el por qué has hecho las cosas que has hecho. Yo tengo muchos compañeros y amigos que han vuelto antes de la misión y eso no te define como persona, para nada, nada. Yo podría haber vuelto de la misión también antes y no ocurrió, pero podría haber ocurrido. Pero lo importante es saber quién eres y eso lo vais a aprender en la misión si vosotros queréis. Si vosotros lo buscáis, el Señor va a poder enseñaros quiénes sois y qué es lo que quiere el Señor de ti, de la respuesta de por qué voy a hacer una misión. Y no vais a tener a lo mejor la respuesta ahora o poco antes, sino la vais a tener incluso después de la misión. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que le digo a las personas de la calle, entiendo, para invitarles a la iglesia? Eso va a ser algo que vais a aprender en el MTC. Vais a hacer mucho roleplay, es decir, alguien va a hacer de persona desconocida y tú vas a ir con un compañero y tú vas a hacerlo. El roleplay es muy habitual hacerlo y de hecho en el piso y tal va a ser un ejercicio que vais a hacer mucho. Y eso es muy bueno porque vais a tener que aprender a ser, esto es una habilidad que vais a tener que desarrollar y de nuevo, a lo mejor no es la habilidad que vais a tener porque hay gente que no se le va a dar tan bien, ¿no? El contactar la primera vez con la persona. Pero luego, una vez tener una relación con esa persona y tener lecciones, vas a ser 1000 veces mejor que tu compañero enseñando conceptos. Entonces, vas a aprender a hacerlo y vas a tener que hacerlo más de una vez. Pero la habilidad que vas a tener que aprender es, por ejemplo, le ves que tiene una camisa, una camiseta y te gusta de verdad. Y vas y genuinamente dices, oye, me gusta mucho tu camiseta. Y ya está. Eso ya establece una conversación. A lo mejor no vas ni a acabar hablando del Evangelio, pero eso ya da pie. Pues ese tipo de conversaciones que debéis de aprender o que vais a aprender, ¿vale? Lo vais a aprender también en el MTC y durante la misión. Entonces no os preocupéis por eso, porque son conceptos que además luego vais a estar aplicando día tras día, ¿vale?
¿Alguien más? Yo voy a seguir respondiendo cosas, si queréis preguntarme alguna historia, lo que sea, hasta que me digan que se acaba. Así que, aprovechad. ¿Sí? ¿Cómo se gestiona la misión económicamente? En la misión nos dan una tarjeta, depende de la misión también, ¿eh? Yo voy a decir la mía y la general, que yo sé que funciona. Os dan una tarjeta y mensualmente os van a dar un dinero. Ese dinero es para transporte, para comida, para cosas básicas de la misión que vais a hacer semanalmente, ¿vale? Ese dinero depende de qué país estés, cómo esté la economía, os lo asignan. Y vosotros os tenéis que organizar lo mejor posible. Ahí vais a aprender de verdad lo que es gestionar vuestro dinero y sobrevivir. De hecho, es mucho el meme, ¿no? De estar en la misión y no llegar con el dinero y tener que pedirle a tu compañero, ese tipo de cosas. Luego también tenéis el dinero personal, que lo traéis de casa y os podéis comprar cosas personales, pero eso es vuestro dinero personal. Y luego, pues, pero esto lo vais a aprender allí, no os preocupéis. Es como cuando sois niños y veis a vuestra madre o vuestro padre gestionando las facturas de casa y todo eso, y tú de niño dices, oh, pero ¿cómo se va a hacer eso? Ay, tengo miedo, no quiero aprender. Eso lo aprendes cuando te pasa. O sea, que no os preocupéis por eso. Yo, por ejemplo, en mi misión, como estaba en Francia y Suiza, y son euros y francos, yo tenía una tarjeta y me daban, por ejemplo, la economía en Suiza es mucho mayor, entonces me daban muchísimo más dinero estando en Suiza que en Francia. Y de hecho, gracias a eso, pues yo podía ahorrar y yo muchas veces invitaba a mis compañeros con ese dinero. Porque también iba a casas de hermanos que me invitaban y yo comía allí. Entonces, así es como funciona. Tienes dinero, es como un salario, pero es muy, muy básico. Y tiene que ser específicamente para eso, para comprar comida, etc. ¿Vale? Venga, algo más. Sí. La misión es difícil. Eso está cargada, esa pregunta. Para mí, la misión, como tenía un deseo tan grande de servirle, porque de nuevo, yo quería irme a los 18, vi a todos mis amigos de mi barrio irse y yo me quedé solo, porque teníamos más o menos la misma edad, y incluso mi hermano pequeño salió a la misión antes que yo, y yo tuve que esperar. Entonces yo tenía un deseo enorme de servirle. Entonces, para mí no fue difícil, pero con matices. Hubo momentos en los que sí fueron difíciles. Porque esos momentos son pruebas. Muchas veces yo, por ejemplo, soy una persona que empatiza mucho con la gente. Y a veces te explican cosas, familias de un barrio que están pasando, y empatizas, sabes los detalles de su vida, los ves todos los días, y eso te hace pasarlo mal. Yo, por lo menos, eso fue lo que me pasó a mí. Hay personas que es muy difícil levantarse todos los días, hacer los ejercicios que te piden, estudiar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que debéis de buscar es la motivación. ¿Cuál es vuestra motivación de por qué hacéis las cosas? Esas son respuestas que debéis son las respuestas a las preguntas que vais a tener y vais a deber de encontrar por vosotros mismos. Ojalá poderos dar una respuesta para todo, pero yo solo puedo daros mi experiencia. Entonces, a mí me ayudó mucho el vivirlo y el tomar la decisión en esos momentos. Hubo una época en la cual yo estaba muy, muy mal y salía a correr por las mañanas, incluso llegué a llorar mientras estaba corriendo, y recuerdo a mi madre que me envió no una escritura, pero una frase de una persona que estaba en los campos de concentración en Auschwitz, que explicaba y que hacía una oración repetida todos los días, ¿no? Y me ayudó mucho esa oración, que hablaba de que, parafraseando, decía: Señor, ayúdame a encontrar e identificar aquellas cosas que yo sí puedo cambiar, que yo sí puedo controlar, y aquellas que no. Entonces eso a mí me ayudó mucho yo sé aquello que puedo hacer y que puedo cambiar, aquello que está en mí de poder cambiar y hacer, y aquellas que no. Y aquellas cosas que me estaban haciendo daño, que yo no podía hacer nada, me ayudó a darme cuenta que yo no podía. Entonces alivió mi tristeza, ¿no? Y el cómo estaba. Entonces, bueno, la misión sí puede ser difícil, pero si tú haces que no lo sea, no lo es.
La famosa frase de fake it until you make it, que es hacerlo, sí, hacerlo hasta que sea real, ¿no? Y nada, pues ya está, ya se ha acabado, así que muchas gracias por haber estado presente y vuestra participación.